really grateful for this opportunity to bring God's word to you. Estoy muy agradecido por esta oportunidad de traer la palabra de Dios para ustedes. It's just really been a joy to visit your city and get to know all the people here, both the church here. Ha sido un gozo poder conocer su ciudad, visitar diferentes lugares, pero también tener este acercamiento a la iglesia, esta iglesia. So I'm just very grateful for this opportunity and look forward to teaching God's word this morning. Así que pues nuevamente es un privilegio pues estar aquí y poder predicar la palabra del Señor. So this morning we're going to look at Psalm 1. Así que en esta mañana vamos a ir al Salmo 1. Do you want me to read it or Actually, no, let me give the introduction first and then I'll have you read it. Okay, gotcha. So Psalm 1 is about choices. El Salmo 1 es acerca de decisiones. We all make many choices throughout the week. Nosotros hacemos muchas decisiones durante la semana. What we're going to wear, where we're going to send our children to school. ¿Qué voy a usar de ropa? ¿A dónde voy a enviar mis hijos a la escuela? But in Psalm 1, there is even more important choice. Pero en el Salmo 1 hay una decisión muy importante. Are we going to follow the path of life ¿Vamos a seguir el camino de la vida or the path of death? o vamos a seguir el camino de la muerte? And to give some introduction to this psalm, Y para dar un poco de introducción de este salmo, it's helpful to understand some things that happened in the Old Testament. quiero contarles un poco de las cosas que pasan en el Antiguo Testamento. So, if you remember Moses and the children of Israel, ¿Ustedes se acuerdan de Moisés y los israelitas? ¿Ya? there's a time whenever Moses is leading the children in the wilderness. Hubo un tiempo en el cual Moisés estaba guiando a los israelitas en medio del desierto. And he takes them to two mountains. Y él los lleva a dos montes, a dos montañas. And he says, okay, some of you are going to be on this mountain, Ok, entonces él les dice, bueno, miren esta montaña, and some on this mountain. y algunos van a ir a esta montaña y otros van a ir de pronto a esta otra montaña. And he says, this represents life and death. Estas dos montañas representan para ustedes la vida y la muerte. If you choose me and my commandments, you will have life. Si ustedes me escogen a mí y los mandamientos que yo les doy, ustedes van a encontrar vida. If you choose to reject me and reject my commandments, death. Pero si ustedes escogen rechazarme a mí y rechazar los mandatos que yo les doy, van a escoger la muerte. And here in Psalm 1, we see the psalmist pick up on this same idea. Y nosotros vemos aquí en el Salmo 1 que recoge esa misma idea. So let's read verses 1 to 2 now. Entonces vamos a leer Salmo, versículo 1 y 2, el capítulo, en Salmo 1, el versículo 1 y 2. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. So here, the psalm presents three things to avoid. Aquí en el Salmo nos muestra tres cosas que debemos evadir. Three things that the wicked participate in. Tres cosas en las cuales los malvados participan. But this is not merely a call to avoid like being in the world completely. Pero no nos está diciendo que tenemos que salirnos del mundo o apartarnos del mundo por completo, But how to live in the world correctly. sino de cómo vivir en medio de este mundo de una forma correcta. The believer is called to not seek after the world's wisdom and the world's counsel, El creyente está llamado a no seguir el consejo de este mundo y a vivir y a imitar su estilo de vida, el estilo de vida de este mundo, or to be conformed after its pattern of life. o seguir esos patrones de vida del mundo. This does not mean that we seek to refute all
wisdom of the world. Esto no quiere decir que nosotros estamos como en contra de toda la sabiduría que podamos encontrar en el mundo. We rejoice that there are doctors and things that is from the world's wisdom. Nosotros estamos agradecidos con Dios de que hay doctores del mundo que tienen conocimiento que es provechoso, ¿verdad? But we primarily want to seek a wisdom that is rooted in God. Pero nosotros buscamos principalmente la sabiduría que proviene de Dios para nuestras vidas. What the psalmist here in verse 1 is saying Lo que el Salmo 1 está diciéndonos aquí en el verso 1 is that in every sphere of life, es que en cada etapa de nuestra vida, en cada forma de nuestra vida, we do not want to participate in the ungodly ways of the world. no debemos participar en las formas impías en cómo vive este mundo. One author writes Un autor dice lo siguiente, that the walking, standing, and sitting de que esto que dice el Salmo de andar, de estar, de sentarse, are all metaphorical descriptions son todas descripciones metafóricas of the blessed man's way of life. de la forma en cómo el hombre bienaventurado vive su vida. And there seems to be a progression Y parece ver como una progresión from moving in the wrong way of counsel de movernos de un lugar donde hay un mal tipo de consejo to standing in the wrong way of life para irnos a un mal estado viviendo una incorrecta forma de vivir to sitting in the wrong kind of seat. y luego nos lleva a sentarnos en la silla o en el asiento incorrecto de los malvados. So to summarize verse 1, Así que para resumir lo que dice el versículo 1, we see that the call is to be living in the world el llamado es que nosotros debemos vivir en este mundo without becoming like the world. sin vivir en la forma en como la gente del mundo vive. But I think the key to this whole passage Pero yo creo que la clave de todo este pasaje is actually found in verse 2. se encuentra realmente en el versículo 2. Verse 2 says that our delight is to be in God. El verso 2 dice que nuestro deleite debe estar es en Dios. I think we need to ask ourselves this question. Yo creo que todos aquí debemos preguntarnos la siguiente pregunta. What makes me different from the world? ¿Qué es lo que me hace diferente del mundo? Is it simply that I don't do bad things? ¿Será que es simplemente que yo no hago cosas malas? Am I Christian just because I sin less than my neighbor? Say again, please. Am I Christian because I don't sin as much as my neighbor? Ok, ¿será que yo soy cristiano sencillamente porque yo no peco tanto como mi vecino, como mi prójimo? There are many people who sadly see themselves as a Christian because they don't do bad things. Hay muchas personas que se ven a sí mismos como cristianos sencillamente porque no hacen cosas malas. Think of in the Gospel of Luke, Piensa en el Evangelio de Lucas. Jesus gives this example of a tax collector and a Pharisee. Jesús coloca un ejemplo de un cobrador de impuestos y también un fariseo. The Pharisee would be all self-righteous El fariseo estaba delante de Dios con una autojusticia and would list off to himself all his good deeds y le decía a Dios toda la lista de cosas que él hacía que eran buenas. and think how righteous he was. Y él decía, era como que mira cuán justo soy yo. But the tax collector, who everyone saw as wicked, Pero el cobrador de impuestos en esa parábola se veía a sí mismo como malvado delante del Señor. simply cried out to God for mercy. Y solamente clamaba a Dios, Señor, ten misericordia.
And God said that this man who cried out to God for mercy Y Dios dice que este hombre que clamaba a Dios por misericordia was saved. era salvo. It wasn't his good deeds that saved him. Y no eran sus buenas obras lo que lo hacían salvo. So when we look at this passage, Así que cuando nosotros miramos este pasaje, we need to ask ourselves, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, am I saved, or do I think I'm saved ¿será que yo creo que soy salvo because of my good deeds por causa de mis buenas obras? or because of my delight in God? ¿O porque yo siento deleite o yo encuentro deleite en el Señor? We see here is that the man who is blessed Aquí vemos que el hombre bienaventurado is the one who delights in God es aquel que se deleita en Dios and in his word. y en su palabra. John Piper writes this: El pastor John Piper dice esto: I know of no other way to triumph no encuentro otra manera de triunfar, over sin long term de triunfar sobre el pecado en un largo tiempo, than to gain a distaste for it que ganar como un desprecio hacia eso, because of a superior satisfaction porque hay una mayor satisfacción in God. en Dios. In other words, En otras palabras, we cannot fit our Christian walk into merely a formula. nosotros no podemos comparar nuestra vida cristiana como caminar en medio de una fórmula, But rather, sino the only path to lasting victory, el único camino que nos lleva a la victoria, the only true life of a Christian, el único patrón de forma de vida de un cristiano, is that we come to find and delight in es que nosotros encontramos deleite the beauty of God in Jesus Christ. en la hermosura de Dios en la persona de Cristo Jesús. Another author says this: Otro autor dice lo siguiente: as the eye doth incense the sensual affections así como el ojo inflama los afectos sensuales by its overmuch gazing al fijar demasiado su mirada on alluring objects, en objetos atractivos, so does the eye of our faith así los ojos de nuestra fe in meditation inflaman nuestros afectos en la meditación our affections towards our Lord. hacia nuestro Señor. The more, in other words, what he is saying, De otra manera, lo que el autor está diciendo, the more we gaze upon Jesus, entre más nosotros miremos a Jesús o contemplemos a Jesús, the things of the world las cosas de este mundo lose their value in our eyes. van a perder su valor a nuestros ojos. Amén. There's an old song, I don't know if you have sung it before. Ya. Hay una canción antigua, un himno, It says this: turn your eyes upon Jesus. que dice: vuelve tus ojos hacia Jesús. Look full in his wonderful face, Mira de lleno su maravilloso rostro, and the things of earth y las cosas de esta tierra will grow strangely dim se van a volver tenues in the light of his glory and grace. a la luz de su gloria y de su gracia. But the second part of this verse that we see here Pero la segunda parte de este verso que dice aquí can be, well, confusing at first, puede ser como un poco confusa al principio, because it says porque dice, we have a confusion of what meditation is today. porque hoy tenemos una confusión acerca de lo que es la meditación. Meditation is often seen as just emptying our minds. La meditación suele verse como dejar nuestra mente en blanco. Para nosotros, para mucha gente nosotros hoy. But rather, Pero en lugar de eso, meditation
should be when we fix our eyes upon Jesus and fill our eyes and minds with Him. ¿Ok? Pero en lugar de eso, la meditación es cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús y ponemos nuestra mirada en su palabra. The more we fill our eyes and minds with Him, Entre más nosotros pongamos nuestra mirada en sus pensamientos y pongamos nuestra mente en Él, again, the more the world will grow dim. mucho más del... ¿Say again? The more the world will grow dim. Ok. Mientras más hagamos esto, el mundo cada vez más va a decrecer en nosotros, o las cosas de este mundo van a bajar en su valor para nosotros. Have you ever struggled just to be able to spend time in God's Word because it's just discouraging? ¿Ustedes alguna vez no se han sentido como desanimados en cuando tratan como de pasar tiempo en la palabra del Señor y no lo logran con facilidad? Well, think of God's Word, your time in God's Word. Pues, ¿say again? Think of your time in God's Word Piensa en tu tiempo en la palabra de Dios as a window to see Jesus Christ. como una ventana para ver a Jesucristo. And that will cause your time with God Y eso va a hacer que tu tiempo con Dios to burn bright. te traiga luz, te traiga vida. Now, let's Ahora. look at verse 3 and 4. Ahora pasemos al verso 3 y 4. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. So we have seen in the previous passage Así que hemos visto en el pasaje anterior what the right motive or heart should be lo que motiva el corazón de la persona justa for the righteous person. y que lo lleva a ser una persona justa. But now we see the fruitfulness of the righteous person. Pero ahora vamos a ver el fruto de una persona justa. What the psalmist now seeks to show is that the truly blessed Lo que nos muestra aquí el Salmo es que nos muestra cuán bendecido, cuán feliz lives a life of fruitfulness. es la vida del justo, porque es una vida fructífera. So we see here the contrast between the wicked Y así que aquí vamos a ver el contraste entre el malvado and the righteous, y el justo, who shows a fruitful life que es escoger una vida fructífera and an unfruitful life. y una vida infructífera. We should be careful when we're studying God's Word Nosotros debemos ser cuidadosos cuando estudiamos la palabra de Dios, not to read too deeply into imagery. no entrar como en mucho detalle en las imágenes que se nos presentan. But I do believe that the imagery here Pero yo creo que las imágenes que presenta este pasaje was used for a very specific reason. fueron usados para una razón específica. In Israel, En Israel, where the psalm was written, donde el Salmo fue escrito, there were canals that were dug habían como canales de agua to keep the land irrigated. que permitían que la tierra se mantuviera como irrigada, que tuviera como agua en medio de todo. And so what the psalmist is saying Así que cuando el Salmo está diciendo is that despite the seasons of change and difficulty, que a pesar de los tiempos y de dificultades que puedan atravesar, the believer will remain steadfast el justo, como ese árbol en Israel, se mantiene firme, because their root is in God. porque sus raíces están en la palabra de Dios. Right, so looking back at verse 2, Así que si volvemos al verso 2, that root is delighting in God. esa raíz que sostiene el justo es deleitarse en Dios. And so as your root is in God, Así que si tu raíz está en Dios,
you will remain steadfast in trial. Tú vas a permanecer firme en medio de las pruebas. Our hopes and dreams Nuestras esperanzas y nuestros sueños are not set upon people no son puestas en personas or changing circumstances, o en las circunstancias cambiantes, but in Jesus Christ. sino solamente en Jesucristo. But not only will they be steadfast, Pero no solamente ellos van a permanecer firmes, they will actually grow. sino que ellos van a crecer. They will not just survive, Ellos no solamente van a sobrevivir en las situaciones difíciles, they will prosper. ellos van a prosperar en medio de las situaciones difíciles. It's the exact opposite of the way the world thinks. Es completamente opuesto a la manera en cómo el mundo piensa. We don't like pain. A nosotros no nos gusta el dolor. Trials are not something we ever desire. Las pruebas no es algo que nosotros deseamos, But trials are the soil that God uses pero las pruebas es la forma en que Dios usa to make us the strongest. para hacernos más fuertes. A man, Charles Spurgeon, once said this, Un hombre llamado Charles Spurgeon dice lo siguiente: but the man who delights in God's word, el hombre que se deleita en la palabra de Dios, being taught by it, que es enseñado por ella, bringeth forth patience trae paciencia o produce paciencia in the time of suffering, en los tiempos de sufrimiento. faith in the day of trial, Tiene fe en los días de la prueba and holy joy in the hour of prosperity. y tiene un gozo santo en los días de prosperidad. But this last phrase could be confusing. Pero esta última frase puede ser como un poco confusa. That in all that he does, he prospers. Cuando dice que todo lo que hace prosperará. What does it mean ¿Qué significa eso? that he prospers? De que Él prospera. Well, we know it does not mean Bueno, nosotros sabemos que esto no significa that God automatically just gives us material wealth. que Dios automáticamente nos va a dar bendiciones materiales. The Christian is not promised to be wealthy, El cristianismo no nos promete a nosotros ser ricos, but pero what God does promise lo que Dios ha prometido is that he will bless us overwhelmingly spiritually. que Dios nos va a bendecir de una forma sobreabundante espiritualmente. But another aspect that we can find from this Pero otro aspecto que nosotros podemos encontrar aquí is an even deeper reality. es incluso en una realidad más profunda. This phrase is similar to something that Joshua said. Eso es una frase muy similar que encontramos en Josué, In Joshua 1:8, capítulo 1, versículo 8, he says this, dice lo siguiente: "This book of the law shall not depart from your mouth, este libro de la ley no se apartará de tu boca, but you shall meditate on it day and night, sino que vas a meditar en él de día y de noche, so that you may be careful para que tú seas cuidadoso to do according to all that is written in it. para poner en práctica todo lo que está allí escrito. For then you will make your way prosperous, Porque entonces así harás tu camino próspero and then you will have good success." y también así lograrás éxito. And who was Joshua? ¿Y quién fue Josué? Joshua was the leader of God's army. Era el líder del ejército de Dios. And who is the true conqueror? ¿Y quién es el verdadero conquistador? Jesus Christ. Jesucristo. So what I believe is being said here Así que lo que yo creo que ha sido dicho aquí, is that the true prospering que quiere decir que la verdadera prosperidad is that one day es que un día, God will bring justice es que Dios un día va a traer justicia and he will take
his people home. y Él va a llevar a su pueblo a su hogar. That will be the true prospering of the believer. Esa va a ser la verdadera prosperidad del creyente. But I want to emphasize again, Pero también quiero enfatizar al final, there are many people who emphasize material blessing. de que hay muchas personas que enfatizan esta idea de la prosperidad material, But that is not how God always blesses. pero esa no es la forma en como siempre Dios bendice. God blesses his people spiritually. Dios bendice a su gente de forma espiritual. Again, Spurgeon writes, Una vez más, Spurgeon dice lo siguiente: as there is a curse wrapped up in the wicked man's mercies, así como hay una maldición envuelta en las misericordias que disfrutan los hombres malvados, so there is a blessing concealed in the righteous man's crosses, así hay bendiciones que están como encubiertas losses, en las cruces del hombre justo, en sus pérdidas losses and sorrows. y también en medio de sus dolores. The trials of the saint Las pruebas de los santos are a divine husbandry es como una gran agricultura by which he grows and brings forth abundant fruits. en donde ellos crecen y llevan abundante fruto para Dios. In the trials of life, En las pruebas de nuestra vida, God grows his people, Dios levanta a su pueblo. not the way we would have chosen it, No como la forma en como a nosotros nos gustaría escoger, but it is the best way. pero es la mejor forma. But on the contrast, Pero en contraste, the wicked have a different story. el malvado tiene una diferente historia. It says that the wicked are like chaff. Dice aquí que el malvado es como una paja. Now, it will be helpful to give some more context Sería útil aquí hacer un poco más de contexto of how the people of Israel harvested their wheat. de cómo los israelitas cosechaban en aquel tiempo. They would gather in the wheat Ellos reunían todo como el trigo and beat it, y lo golpeaban, and the outer shell y esta cáscara that fell off the wheat que se salía del trigo is called chaff. se llama paja. And that chaff, as you throw up the wheat, that chaff blows away. Y entonces ellos cogían el trigo y lo levantaban, y entonces la brisa se llevaba la paja, se llevaba las cáscaras del trigo. And that's what God says the wicked are like. Y eso es lo que dice Dios acerca de la vida del malvado. They have no lasting foundation. Ellos no tienen un fundamento eterno. They have no security or strength. Ellos no tienen seguridad. Their life is like a vapor. La vida de ellos es como un vapor. Just as the chaff Así como la paja, would dry and lifeless, que está seca y no tiene vida. so would the Pharisees of Christ's day. Así eran también los fariseos. Jesus says this Jesús les dijo lo siguiente in John 5:39. en Juan 5:39. You search the scriptures Ustedes escudriñan las escrituras because you think that in them you have eternal life. porque ustedes creen que a través de ellas tienen vida eterna. And it is they that bear witness of me. Y son ellas las que dan testimonio acerca de mí. Without Christ, Sin Cristo, we too are lifeless. así también nosotros no tenemos vida. If you are here today Si tú estás aquí el día de hoy and you don't know Jesus, y no conoces a Jesús, I urge you to turn to him. te urjo a que te vuelvas a Él He will give you life. y Él te dará vida. And so this is the big contrast we see. Y así es como vemos este gran contraste. Eternity with Christ Eternidad con Cristo for the righteous, para el justo, complete lifelessness
o sea, sin vida, completa, say me that in another way. Could you say that in another phrase? Without life. O para el injusto, sin vida. But this leads us then to the ultimate end Y esto nos lleva a la última parte del Salmo, of the righteous and the wicked. acerca del justo y el malvado. Do you want me to read it? Yeah, verse 5 and 6, please. Versos 5 y 6 dice, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. So here we have seen that the wicked, Así que hasta ahora hemos visto al malvado. we are to avoid their lifestyle Sabemos que debemos evitar su forma de vida, by delighting in God. deleitándonos en el Señor. We will then have a fruitful life Hemos visto cómo es este tema de la vida fructífera, in contrast to the wicked. en contraste de la forma en cómo vive el malvado. But we now will see that we will have a glorious end. Y ahora vamos a ver que nosotros los justos en Cristo tenemos un glorioso final. While in this life, En esta vida, the wicked may have the opportunity el malvado tiene la oportunidad to give counsel, de dar consejos, to stand in judgment, de estar en el juicio, but in the age to come, pero en la era venidera, cuando Cristo venga, we know that every knee will bow. nosotros sabemos que todas estas personas injustas se inclinarán ante el Señor. In heaven and on earth. Todas las cosas en el cielo y en la tierra, And every tongue will confess y toda lengua confesará that Jesus Christ is Lord. que Jesucristo es el Señor. The hope of the unrighteous La esperanza del injusto perishes at death. es perecer al morir. The hope of the believer La esperanza del creyente is finally seen at death. es vista como por completo cuando muere. Let me say that again. O sea, la esperanza del justo va a ser hecha realidad cuando muere, en contraste del malvado, que cuando muere va a desaparecer. Two authors write this. Dos autores dicen lo siguiente: The wicked may seem wise el malvado parece ser sabio a sus ojos in the eyes of the world. y sabio a los ojos del mundo. Sinners may stand strong in their ways, Los pecadores puede que permanezcan firmes en sus caminos, and scoffers may sit in what seems to be established y seats. los burlones pueden llegar a sentarse en asientos donde ellos están firmes, But they will not rise in the judgment. pero ellos no se van a levantar en el día del juicio. The judgment will go against them. El juicio va a ir en contra de ellos. Whether the judgment in view is in this life Ya sea que el juicio de Dios sea en esta vida or the one at the end of all things, o cuando llegue el fin de todas las cosas, it is future from the point of view of the psalmist. este es el futuro que apuntan este salmo. The psalmist understands Los salmos entienden that God will be just que Dios va a ser justo in his relation to the wicked. en su relación con los malvados. While the wicked may enjoy their time on earth, Mientras el malvado pueda disfrutar su tiempo aquí en la tierra, it is passing and temporary. es algo pasajero y temporal. And again, Y una vez más, this should give further motivation esto debería darnos una mayor motivación to us para nosotros that rather than walking in their ways, de que en lugar de caminar en los caminos de los injustos,
we should find our lasting joy in God. Nosotros deberíamos buscar nuestro gozo eterno en Dios, Because we do not want to align porque nosotros no queremos alinearnos with what is passing, con lo que es pasajero, but with what is eternal. sino con lo que es eterno. In other words, rather than seeking the counsel of the wicked En otras palabras, en lugar de estar buscando el consejo de los malvados, or standing with them o estar con ellos, or sitting with them, o sentándonos con ellos, we should remember nosotros debemos recordar their temporal nature. que ellos son de una naturaleza temporal. But I think another concept we should pull from this Pero yo creo que otro concepto que nosotros podemos jalar de esto is that just as the wicked es que así como el malvado, will not always stand in the judgments, say again. just as the wicked will not always stand in judgments, Así como el malvado no permanecerá en el juicio de los jueces, as the judges, así como los jueces, so one day así un día God will one day make all injustices right. Dios va a hacer que todas las injusticias sean corregidas. We can trust Nosotros podemos confiar that our good God que nuestro buen Dios will make all that is wrong right. un día va a hacer que todas las cosas que están mal se hagan correctas y sean justas delante de Él. But here, in these last two verses, Pero aquí en estos últimos dos versos, God shows the temporary nature of the wicked, Dios escoge la temporal naturaleza del malvado but he also shows the hope of the righteous. para mostrarnos su esperanza, pero también nos muestra la esperanza del justo. It says that God knows the righteous. Aquí dice que Dios conoce el camino del justo. En otras versiones dice Dios conoce a los justos, ¿verdad? Sorry, I just making a difference because this version said just God take care of the just. Okay. So this does not mean that God does not know the wicked, Esto no quiere decir que Dios no conozca al malvado, but he knows the righteous in this intimate, sino que cuando él dice aquí que Dios conoce a los justos, es que los conoce de una manera relacional, father-like way. como un padre que conoce a sus hijos. ¿Ya? The Father knows each individual believer El Padre conoce a cada creyente de forma individual. with such a precious knowledge and intimacy Nosotros disfrutamos de tal hermoso conocimiento y de intimidad, as he even knows his own son. porque Él nos conoce así como Él conoce a su propio Hijo. And this is consistent throughout all the New Testament, Y esto es consistente con todo el Nuevo Testamento, that God truly knows his own. de que Dios conoce verdaderamente a los que son suyos. And this brings us again to the beginning of the psalm. Y esto nos trae de nuevo al principio del Salmo. Those who simply try and be good people, Todos aquellos que solamente tratan de ser buenas personas, they don't have an intimate, close relationship with God. esas personas no tienen una relación íntima con el Señor, They are self-centered. sino que ellos son como justos y, en su propia manera de vivir, o son autocentrados en ellos mismos, Thinking they can be good enough pensando de que ellos pueden ser buenos por sí mismos lo suficiente to make it to God. para no necesitar a Dios en ese sentido. They refuse to see themselves in the darkness. Pero ellos se rehúsan a ver que ellos están en oscuridad. Jesus picks up on this concept Jesús toma este concepto tomado de aquí in Matthew 7. en Mateo 7. He is speaking to the Pharisees, Él está hablando a los fariseos and he's speaking to them of how
they have no fruit, y les habla de cómo ellos no llevan fruto and how they will come one day before God's throne, y de cómo ellos un día vendrán ante el trono de Dios and He will say this to them: y Él les va a decir lo siguiente a ellos: I never knew you. yo nunca te conocí, Depart from me, apártate de mí, you workers of lawlessness. hacedores de maldad. Because Jesus doesn't care about all the good deeds. Porque Jesús toma en cuenta las buenas obras, Jesus cares about you receiving Him. pero Jesús realmente se ocupa de que tú lo recibas a Él primeramente And delighting in Him and His Father. y que te deleites en Él y en el Padre. We must be careful that we do not simply see ourselves as righteous, Tenemos que ser cuidadosos de no vernos a nosotros mismos como personas justas a nuestra propia manera de pensar because of our good deeds, y solamente por nuestras buenas obras but that we are righteous y pensar de que así es que somos justos ante Dios. because of Jesus Christ. Porque nosotros solamente somos justos es por medio de Cristo Jesús. So I just have 2 points of application. Así que quiero dar con esto 2 puntos de aplicación. We could never obey God perfectly. Ninguno de nosotros aquí puede obedecer a Dios perfectamente. Even when we try, we don't always delight in Him perfectly. Incluso aún cuando intentamos deleitarnos en Él, no lo hacemos perfectamente. But Jesus, Pero Jesús, He has gone before us, Él ha ido delante de nosotros. and He was perfect in every way. Y Él fue perfecto en todos sus caminos. And so, if you have not yet received Him, Así que si tú todavía no has recibido a Jesús, I urge you to receive Him today. yo te animo a que le recibas el día de hoy. Admit you're a sinner. ¿Siguen? Admit that you're a sinner. Admite que tú eres un pecador And come to Jesus repenting. y ven a Jesús en arrepentimiento. You'll be saved by Him, Y serás salvo por medio de Él not your good deeds. y no por tus buenas obras. And then secondly, Y la segunda, ask yourself today, pregúntate a ti mismo el día de hoy: do I delight in Jesus above all? ¿yo me deleito en Cristo sobre todas las cosas? As I'm reading His Word on a daily basis, Mientras he leído la Biblia diariamente, am I seeing Christ in His Word? ¿estoy viendo a Cristo en su palabra? So I just encourage you to think about these things. Así que yo les animo a que puedan pensar en estas cosas el día de hoy. It will transform the way you view life Eso va a transformar la forma en como ustedes ven la vida, when God is your highest delight. cuando Dios es tu mayor deleite. Thank you for your kind attention. Gracias por su atención. Let me pray. Permítame orar. Oh, Father in heaven, Oh Padre Celestial, we thank you that you have revealed yourself to us, te damos gracias porque tú te has revelado a nosotros, that you have given us your Son, de que nos has dado a tu Hijo, and that it's not by our good deeds, y que no es por nuestras obras, but by your grace sino por tu gracia, that we can be saved. que nosotros podemos ser salvos. May we delight in Him today. Que podamos nosotros hoy deleitarnos en ti. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén y amén. Gloria al Señor.